Hola, mi nombre es Leonardo. En esta oportunidad hablaremos sobre el uso de la nanociencia o nanotecnología en la biomedicina. Específicamente vamos a hablar sobre la hipertermia magnética. ¿Qué es esto? Básicamente es un tratamiento experimental contra el cáncer, contra las distintas clases de cáncer, como lo son el de pulmón, el de mama, el de próstata, entre otros. Se basa en el uso de nanopartículas magnéticas que cuando se someten a un campo magnético entran en resonancia mecánica y por ende liberan energía cinética, lo cual produce calor. Como consecuencia, si las nanopartículas se inyectan dentro de un tumor y el paciente es sometido a un campo magnético externo con un equipo especialmente diseñado para este fin, la temperatura se elevaría debido a su presencia, debido a la presencia del campo magnético, lo que ocasionaría el deterioro o daño a la célula cancerosa. Eh, las nanopartículas se basan en un dispositivo in vivo, que requiere que los nanodispositivos penetren en el cuerpo humano para identificar y cuantificar la presencia de un determinado patógeno o células cancerígenas, por ejemplo. La hipertermia, el proceso en el cual se basa este tratamiento experimental, es una terapia no invasiva mediante la cual los tejidos biológicos se exponen a temperaturas más altas de lo habitual, aproximadamente 41 grados centígrados hasta 47 grados centígrados. Esto para promover la destrucción selectiva de las células anormales, induciendo en su membrana un daño irreversible. Gracias a que las células cancerosas tienen una menor tolerancia al calor que las sanas, lo que ocasiona que la hipertermia afecte en mayor medida a las células tumorales. La hipertermia tiene doble función. La primera es la eliminación directa o indirecta de las células cancerosas localizadas en zonas de difícil acceso mediante el aumento de la temperatura corporal. Y la segunda es la sensibilización del tejido canceroso. Esta sensibilización interfiere en el crecimiento del tumor, pudiendo llegar, pudiendo llegar a disminuir su velocidad de desarrollo o llegar a interrumpirlo parcialmente. El tratamiento eleva la tasa de perfusión sanguínea en el tejido tumoral. Esto produce un aumento de la oxigenación en este, y cuando hablamos de un aumento de oxigenación, esto hace que provoque en el tumor un aumento, una mayor radiosensibilidad. Además, el calor aplicado a los tumores hace que estos sean más susceptibles a fármacos y drogas, así como a otros tratamientos terapéuticos como lo son la cirugía y la quimioterapia. En cuanto a la hipertermia clásica, que vamos a explicarla para entender el por qué surge la necesidad de la hipertermia magnética, de encontrar una alternativa. La hipertermia clásica, en ella se utilizan para generar la hipertermia en tejidos cancerosos, láser, radiación ionizante y microondas. Este tratamiento de hipertermia clásica puede tener efectos colaterales no deseados como la ionización del material genético o la falta de selectividad que afecta a los tejidos sanos circundantes, es decir, que se encuentran alrededor de la célula cancerosa, y en algunos casos eh, debido a a- y en algunos casos debido a su ubicación. Es muy difícil aplicar estas técnicas, tal es el caso, por ejemplo, como el caso de cáncer de intracraneales. La hipertermia clásica es un tratamiento limitado. Esto como mencionamos, por la dificultad de generar la elevación de la temperatura exclusivamente de las células cancerosas. Como cualquier otra técnica médica, la hipertermia eh, presenta la posibilidad de producir efectos secundarios. Este efecto puede llevar al paciente a sufrir dolores, quemaduras o molestias. Los efectos más graves se producen durante la hipertermia de cuerpo completo, pudiendo llegar a provocar complicaciones
y o enfermedades en el sistema cardiovascular. De ahí, la hipertermia magnética nace de la necesidad de resolver el problema de calentamiento localizado. Eh, Esto lo logra mediante la combinación de los campos y nanopartículas magnéticas como agentes que generan el calentamiento. En este caso, ya ni la ubicación ni el estado del paciente afectan el que las nanopartículas se ubiquen en las zonas donde se encuentran las células cancerosas, ya que ellas se desplazan por el sistema sanguíneo buscándolas y seleccionándolas por su morfología. Una vez ubicadas, se inicia el calentamiento específico a través de la aplicación de un campo magnético externo en la región local, del tumor, sin dañar los tejidos sanos que se encuentran alrededor. Los polímeros juegan un papel fundamental, un papel muy importante en las nanopartículas, ya que cuando se habla de aplicaciones biológicas, debemos aclarar que las nanopartículas magnéticas llevan un revestimiento para proteger el tejido biológico del material metálico. Este revestimiento es un polímero. El recubrimiento polimérico también permite evitar que las nanopartículas sean captadas por macrófagos antes de alcanzar la zona afectada por el tumor. Cuando hablamos de macrófagos, nos referimos a un tipo de glóbulo blanco que rodea a los microorganismos y los destruye. Extrae las células muertas y estimula la acción de otras células del sistema inmunológico. El recubrimiento polimérico crea una capa de invisibilidad y de esta forma son ocultadas, las nanopartículas son ocultadas de los macrófagos. Si las nanopartículas magnéticas no presentan ningún recubrimiento, su superficie adquiere un comportamiento hidrofóbico que favorece la formación de aglomerados con un tamaño de micrómetros. Esta aglomeración provoca la obstrucción de un capilar o cavidad del cuerpo humano. Por esta razón es importante, es de vital importancia, que el núcleo de la nanopartícula esté recubierto por algún em, material o polímero biocompatible, para así evitar la detección como agente invasor en el cuerpo humano y para proteger el núcleo metálico de la oxidación, así como también permitir que la nanopartícula se degrade dentro del cuerpo humano una vez que se haya completado su función. Algunos polímeros usados son el polietilenemina y el polietilenglicol. ¿Cómo viajan las nanopartículas al tumor? Bueno, estas pueden ser enlazadas o acopladas en su revestimiento a moléculas biológicas que actúan como etiquetas de identificación o de direcciones. Estas moléculas biológicas sirven como guía o como una especie de GPS que le da las instrucciones de cómo debe viajar la nanopartícula a través del cuerpo hasta llegar a las células tumorales. Los tumores generan en la superficie de sus células unos antígenos específicos según el tipo de cáncer que se esté desarrollando. Cuando hablamos de antígenos, es cualquier sustancia que provoca que el sistema inmunológico produzca anticuerpos contra sí mismo. Estas, según el tipo de cáncer, se pueden producir anticuerpos de forma artificial, que posteriormente son conectados a las nanopartículas. Se debe conocer bien la combinación antígeno-anticuerpo para el tipo de cáncer que se desea tratar. Estos anticuerpos artificiales se inyectan en el recubrimiento de la nanopartícula para que así eh, las nanopartículas se unan selectivamente a las células tumorales una vez que los anticuerpos reconozcan el antígeno. Los agentes de accionamiento o marcadores de dirección en las nanopartículas se
se unen a través de enlaces covalentes, enlaces fuertes que permiten que la unión entre estos dos elementos. ¿Cómo se introducen las nanopartículas en el cuerpo humano? Bueno, una manera de administrar las nanopartículas para la hipertermia es mediante una inyección intratumoral, que es muy específica respecto de la localización, pero que genera una distribución de partículas en el tumor muy irregular. También puede administrarse mediante una inyección sistemática o intravenosa, para luego hacer que las nanopartículas se dirijan al lugar específico donde deben actuar. Vamos a hablar sobre los materiales de construcción de las nanopartículas. Las nanopartículas son las nanopartículas más ampliamente utilizadas para la hipertermia magnética son las elaboradas con óxido de hierro, pues tienen la propiedad de ser biocompatibles y estables ante la oxidación. Además de que sus propiedades magnéticas les permiten tener una buena respuesta a la aplicación de un campo magnético. Quiero destacar que cuando hablamos de biocompatible se refiere a que el material no tiene ningún efecto negativo sobre el tejido que toca. También existen nanopartículas de cobalto, hierro o aleaciones de hierro-cobalto, pero como mencioné, las que mayormente se usan debido a su grado de magnetización son las de óxido de hierro. El principal problema que se encuentra con respecto a las nanopartículas metálicas se refiere a la protección contra la oxidación y la eventual toxicidad que genera en el cuerpo de los pacientes. Por esto es tan importante el recubrimiento polimérico para minimizar la interacción con los medios acuosos que permiten a la partícula evitar que se oxide y disminuir también las reacciones de tóxicas, toxinas en el cuerpo humano. El calentamiento de las nanopartículas, estas se calientan a través de un campo magnético oscilante, aunque también pueden ser calentadas directamente por láser, ultrasonido o microondas. Cuando se aplica un calentamiento magnético alterno sobre estas nanopartículas, estas tratan de alinearse continuamente para coincidir con la alineación del campo magnético. Durante este realineamiento continuo, la energía usada para el alineamiento, para la redundancia, se libera durante la relajación. Esto es cuando el campo magnético vuelve al punto de equilibrio. Una vez concluido, llevado al punto de equilibrio, el calor se obtiene por pérdidas de fricción y por liberación de energía cinética. Las nanopartículas deben ser producidas de manera que sean un coloide magnético a base de agua, elaboradas de magnetita, óxidos de hierro, de tamaño de aproximadamente 25 nanómetros, ya que si aún excede este tamaño, introducir las nanopartículas en el cuerpo humano habría ciertos problemas. Y también es importante, como mencioné, un recubrimiento biocompatible. Los principales desafíos de los investigadores para continuar desarrollando y aplicando esta tecnología y así seguir investigando la viabilidad de este método de tratamiento es la caracterización de las nanopartículas, la identificación adecuada de sus efectos en los tejidos biológicos y el estudio del campo magnético óptimo que genere la mejor respuesta de las nanopartículas y su propio diseño, el propio diseño en sí de las nanopartículas, para que le permita ser más selectiva, con lo más selectiva posible, con el fin de que el mayor porcentaje de ellas llegue hasta las células objetivo y minimice las pérdidas en otros tejidos o por excreciones. Hay que destacar que es interesante notar que en esta terapia la destrucción de los tumores sólidos ocurre a temperaturas relativamente bajas, ya que no es que el tumor se carbonice, sino que genera un estrés celular por alta temperatura que desencadena en una cascada de fallos en el metabolismo y culmina con el proceso de la muerte celular programada.
Aunque la eficiencia de la hipertermia magnética para generar apoptosis celular y matar células de cáncer está probada, no se encuentra aún entre las terapias disponibles en centros de salud. Actualmente está en fase preclínica, en el cual es aplicada a grupos pequeños de pacientes con dos tipos de tumores que son el glioblastoma de cerebro y el cáncer de próstata. Esto porque son tumores sólidos y de difícil acceso. La forma, tamaño, composición y estructura interna de las nanopartículas también es importante porque determinan su biocompatibilidad y su efectividad para interactuar con el campo de radiofrecuencias que se aplica externamente, es decir, el campo magnético. Por ejemplo, se sabe que las nanopartículas esféricas son menos efectivas que las cúbicas. Otro problema importante que deben solucionar los investigadores es la manera de identificar la dosificación óptima, es decir, la que ofrece mayor beneficio terapéutico, la cantidad de nanopartículas a inocular y la intensidad y frecuencia del campo magnético externo. Son variables que se deben ajustar. Vemos que la hipertermia magnética supone un tratamiento experimental muy prometedor para la lucha contra una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad muy alta. Aún los investigadores tienen mucho trabajo por delante, mucha investigación que realizar para que llegue el momento de que la hipertermia magnética forme parte de las terapias que están disponibles en centros de salud.